Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a Eco Educativo, el sonido de la pedagogía. El día de hoy, pues, nos despedimos de este semestre que nos ha traído tantas experiencias, tantos nuevos aprendizajes, algunos invitados que nos han aportado bastante a las temáticas sobre la educación. Hoy me complace presentar al doctor Gerardo Ortiz Moncada, que nos visita de la Ciudad de México. Nos está impartiendo un curso sobre neuropsicología y neurociencia en la educación a los docentes del Departamento Académico de Humanidades. El doctor, pues, es coordinador actualmente del área académica 3, Aprendizaje y Enseñanza en Ciencias Humanidades y Artes de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, y es profesor y tutor del programa de maestría en psicología con residencia en neuropsicología clínica de la UNAM. Dentro de su formación académica, pues es doctor en Pedagogía de la UNAM desde 2016, maestro en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la UAP en 2007 y licenciado en Psicología de la UNAM en el año 2004. Su línea de información es Psicología Cultural, Pedagogía Crítica e Intercultural, y sus campos de interés académico pues es la interculturalidad y diversidad en contextos educativos, formación de profesionales de la educación, narrativa y narratividad en educación, neuropsicología del desarrollo. Actualmente atiende en docencia y tutoría temas selectos en interculturalidad, temas selectos en psicofisiológica del aprendizaje y métodos cualitativos. Ha participado en distintos foros de psicología y pedagogía y ha participado como revisor, dictaminador de diversas revistas nacionales e internacionales. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Agradecemos pues haya venido a compartir este espacio con este tema tan interesante que es los mitos y realidades de la neurociencia dentro de la educación. Un tema pues que generará bastante debate dentro del público. Le agradezco de nuevo. No sé si quiera transmitir un mensaje a nuestra audiencia Sí, para iniciar. muchísimas gracias. Agradezco la invitación para participar aquí en este programa de ecoeducación. Siempre es importante comentar, platicar, dialogar, abrir estos espacios. Desde luego que agradezco al profe Jesús la posibilidad de dialogar. Hemos estado charlando sobre varias cuestiones a lo largo de esta semana que probablemente podamos coronar aquí. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a toda la audiencia de este programa y ya tendremos espacio y momento para dialogar. Y efectivamente, todo lo que tiene que ver con la neurociencia cognitiva, sus implicaciones en el campo de la educación, han tenido un auge muy grande, muy fuerte últimamente, y siempre es importante aclarar algunas cosas, plantear perspectivas y sobre todo abrir el debate que nos lleva a la reflexión y a una formación académica más fuerte. Sí, de nuevo pues agradecer a las personas que han participado en este proyecto a lo largo de este semestre, al doctor por venirnos a compartir estas experiencias. Y me gustaría partir con una pregunta que quizás va a dar pie, ¿no?, a la charla, al debate, a la amenidad. Es, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre la neurociencia en la educación que usted ha encontrado en su experiencia como docente y tutor? Sí, miren, es algo muy extenso, porque lo que uno encuentra en términos generales es que hay una apuesta muy grande, como que se le delegan muchas responsabilidades a la neurociencia, como si fuera a resolver muchas cosas. Y más bien lo que tenemos que pensar es que si bien existen distintas disciplinas, existen distintas teorías, también existen distintas tradiciones académicas. Y entonces lo que hemos encontrado es que no es tanto la neurociencia en sí misma la que tenga una serie de dificultades, sino que más bien, como todo campo de estudio, tiene sus alcances, tiene sus limitaciones. Sin embargo, ha habido muchas personas que tratan de extrapolarla como si en ello hubiera una mayor certeza. A lo largo de esta semana hemos platicado en varios momentos y en otros escenarios también lo hemos hecho sobre la importancia de no banalizar el concepto de neuro. Es muy cierto que hoy en día hablamos de neuro para todo y entonces se lleva a un plano de exageración en el cual ya se habla de neuroaprendizaje, neuroemoción, neuroeducación, etcétera, cuando en realidad la noción de neuro solamente es uno de los niveles de análisis que se pueden tener. Entonces, uno de los grandes problemas que enfrentamos es precisamente esta idea como de apostarle demasiado a la neurociencia, cuando la neurociencia tiene, insisto, como un cierto nivel de análisis, un cierto nivel de estudio. Eso sería lo primero.
Pero lo otro que llama mucho la atención es cómo nosotros como profesionales de la salud, profesionales de la educación, en mi caso específicamente como profesional de la educación, vamos encontrando ciertas tendencias que en muchas ocasiones no son analizadas, sino simplemente son adoptadas. Suena bien lo neuro, entonces pongámosle neuro a todo. Y lo que obtenemos como resultado en la mayoría de los casos es que muchas de las propuestas desafortunadamente no tienen el sustento que realmente se requiere. Pareciera que lo neuro es lo que nos va a dar una condición de mayor certeza, como que nos va a dar mayor claridad, y pudiera ser así siempre y cuando se estudie como el nivel que tiene, ¿no? Puede ser desde lo neuroquímico, lo psicofisiológico, lo neurobiológico, pero no en una interpretación que me toca ver como una constante en la cual pareciera que el mundo de lo concreto que tiene que ver con el sistema nervioso, de repente brinca a un ámbito de construcción social tan complejo como es el caso de la educación. Y entonces amalgamar el mundo de lo material con el mundo de lo abstracto, sin tejer un puente, se convierte de alguna manera en un problema no solo epistemológico, teórico, conceptual, sino que eventualmente también se convierte en un problema aplicado. Y lo otro es que las tendencias actuales en el mundo le apuestan no necesariamente a la neurociencia aplicada al campo de la educación, simplemente ven en la neurociencia una forma de corroborar cosas. Pero quizás la más compleja y más importante que observamos hoy en día es cómo otras disciplinas, como es el caso de la sociología de la educación, el caso de la antropología educativa, la antropología cultural, han venido a fortalecer no solo la comprensión del fenómeno educativo, sino que nos llevan a un plano mucho más complejo, que es el caso de abrir recursos, abrir rutas, abrir posibilidades para intervenir. Y eso en la neurociencia no se encuentra fácilmente. Es muy difícil llevar los principios de la neurociencia al campo aplicado de la educación y sin embargo otras disciplinas como la antropología y la sociología sí están brindando nuevas formas de entender este fenómeno educativo. Sí, que esto nos da pie a poder identificar ciertas creencias que influyen dentro de la práctica educativa, que también, o sea, hablar de neurociencia, pues es su campo, es el área, ¿no? Y quererlo abordar desde una perspectiva, digamos, central dentro de la educación, pues nos puede mermar el concepto en sí porque ya influimos, introducir quizás algunos conceptos que cuando dentro de la praxis se analicen, pues van a terminar chocando o van a generar cierta confusión y en vez de podernos brindar quizás un debate un tanto más amplio, más dinámico, hacen que en vez de debate pues se vuelva discusión a ver quién Ujú. tiene la razón. Así es, sí. Sí, porque hay que decir algo que es muy cierto y no solo pasa con la neuroeducación, pasa con muchas otras cosas que son emergentes. Punto número uno son, vamos a llamarlo así, epifenomenológicas. O sea, solamente analizan la punta del iceberg, solamente analizan por encimita el fenómeno, hacen amalgamas y de repente lo que uno encuentra es que si bien el eclecticismo viene de un término griego que habla de elegir, hay dos formas de elegir y una de ellas tiene que ver con una responsabilidad epistemológica con cierta coherencia y otra que se vuelve lo que algunos han llamado como un eclecticismo salvaje, donde de manera sincrética metemos todo lo que podamos y creemos que en esa fusión un tanto aberrante encontramos la verdad. Pero más allá que de descalificar a las personas, tiene que ver con el manejo del conocimiento. Al final, ese es el reto, lo que hemos platicado, por ejemplo, esta semana con los profesores de acá y lo que hemos platicado con muchas otras personas en otros espacios, es no se trata tanto de creerle a la persona que tienen enfrente, sino se trata de que todos nos documentemos y cuando se trata del trabajo con personas, tenemos que estar generando siempre reflexiones constantes en torno a lo que llega. Y efectivamente, no es un debate, no tendría que ser un debate de dos personas, tendría que ser más bien un debate que se construye desde una perspectiva epistemológica. Y entonces, esto lo digo porque cuando he platicado con mis amigos neurofisiólogos, neuroquímicos, neurobiólogos, psicofisiólogos, no solo hay un dejo, digamos, de rechazo hacia estas propuestas,
sino que en algunos casos hasta resulta risorio por la formación epistemológica que se tiene, ¿no? Y esto, ojo, no estoy diciendo que sea mejor, más, menos valioso. Simple y sencillamente la gente que trabaja lo neuro le llama la atención que de repente gente que no se ha especializado en ello lo toma. Eh, pero lo más preocupante no solo es el mercado que esto ofrece, sino más bien cómo lo llevamos al plano formativo de nuestros estudiantes en las universidades y que eventualmente esa tendencia de repente se va arraigando en una universidad y creemos que así es la realidad, en este caso la realidad educativa, cuando, insisto, solamente es un nivel de análisis que nos puede permitir generar más bien certezas, pero en materia de intervención, en materia de comprensión del fenómeno educativo, considero que son otras las disciplinas. Esto es, en el campo de la pedagogía y las ciencias de la educación, todos sabemos que la psicología ha tenido un papel muy fuerte y muy importante, pero no podemos soslayar el hecho de que ahora las nuevas tendencias se van más hacia las prácticas y los usos sociales que se construyen no solo en los escenarios formales, sino también en los informales y los no formales. Y en toda esa integración es cuando entonces logramos ver a la escuela como parte de la comunidad y no solo la escuela y la comunidad. Esto es, nos permite tener una visión más amplia del fenómeno. Lo otro, la neurociencia, desde luego que es importante, pero tiene sus alcances. Y donde más lo encuentra, porque también hay que aclararlo, la neurociencia encuentra dos escenarios idóneos, lo experimental y lo clínico. Es ahí donde básicamente se mueven. Y más bien como algunas condiciones clínicas de algunos niños en alguna escuela, por ejemplo, requieren de un tratamiento o de un cuidado donde la neurociencia clínica pudiera aportar bastante, pero no significa que vamos a neurocientificar la educación. Creo que tendríamos que apostarle a otras propuestas actuales. Sí, esta parte que mencionas sobre los estudiantes es muy interesante también este aporte que nos está dando, porque es un tema pues de actualidad y que está generando el interés, pero a su vez es necesario estarlo estudiando. La siguiente pregunta que apertura el diálogo es, ¿cómo puede la neurociencia informar sobre la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje? Nosotros que trabajamos pues en el contexto universitario y pues otros colegas que están en nivel básico, nivel secundaria, Ujú. nivel bachillerato, ¿cómo esto nos informa Sí, las emociones? muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y que también se vuelve muy compleja. Quizá en otro momento tengamos un mayor espacio para poder platicar al respecto, pero trataré de decirlo de manera muy resumida. En primer momento tiene que ver también con la comprensión que tenemos de la emoción como un objeto de estudio, como una condición, como una esfera, como qué comprendemos a las emociones. Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las grandes aportaciones de los psicobiólogos, los psicofisiólogos, los neurobiólogos, la gente que se ha dedicado a los estudios evolutivos, podemos percibir que las emociones son mecanismos psicofisiológicos que permiten de alguna manera leer el estado anímico del otro integrante de mi grupo. Entonces, esto se observa sobre todo en animales más complejos y entre más complejos nos encontramos, por lo menos dentro de un esquema taxonómico, vamos a ver que nuestros sistemas no solo orientativos en el mundo, sino también emocionales, son mucho más complejos y sofisticados. Pero entonces la emoción no surge como un recurso de una observación de sí mismo para sí mismo, donde uno tiene que hacer un ejercicio de introspección basado no sabemos en qué, sino en realidad tiene que ver con la identificación del otro. Pero hay algo mucho más importante, quizá, y es el hecho de que la emoción se estudia así para efectos, valga la redundancia, de estudio. Pero la realidad del ser humano es que no va separado de nada y hay algunos modelos provenientes, por ejemplo, de la tradición rusa, en el caso específico de Vygotsky, quien a su vez le hereda la hipótesis a Bosovic y actualmente al doctor Asmolov, en torno a cómo la emoción siempre va de la mano de la cognición y de la voluntad. Si nosotros no entendemos al ser humano, por lo menos con estas tres grandes esferas, voluntad, cognición y la esfera afectiva emotiva junta, entonces vamos a tener un grave problema porque estamos parcializando al ser humano. Y entonces se generan estos modelos conceptuales y la neurociencia lo que nos muestra precisamente es que el cerebro en sí mismo no dice
hoy voy a procesar emociones, ahora procesaré cognición, ahora procesaré voluntad. Sino nuestro sistema nervioso lo que está haciendo es procesar las tres como una suerte de formas de actividad, sí orgánica, pero que se insertan en el mundo de lo social como los mecanismos con los que básicamente nos conducimos y que dan pie o dan pauta para lo que conocemos como la personalidad, por ejemplo. Entonces, la idea de las emociones pensadas por aislado son importantes como objeto de estudio, pero en los planos de intervención, como puede ser el caso de la educación en sí misma, no es tanto una esfera que tengamos que atender en aislado, sino que más bien tendríamos que pensar en procesos socioafectivos en los cuales, gracias a la interacción social que se genera en el caso específico de las escuelas, tenemos que construir entonces escenarios donde el estudiante se sienta seguro, se sienta cobijado, que aprenda nuevas prácticas, no solo de aprendizaje, nuevos recursos, sino también nuevas prácticas de socialización, donde vea que la educación es una alternativa más para mejorar, para cambiar el estilo de vida, y ahí es donde se ponen en juego las emociones y los afectos. Pero también es importante entonces destacar cuál es el alcance que pueden tener las escuelas, porque los maestros de educación básica, los maestros de media superior y superior, como docentes, no estamos capacitados propiamente para hacer una atención de lo emocional, sino que más bien lo que tenemos que hacer es una consideración en torno a que lo emocional es parte de la esfera psíquica, en lo general es parte de la personalidad y que hay especialistas dedicados a ello. Eso también es fundamental y eso lo podemos observar, si bien desde la neurociencia como un campo en el cual sus distintas disciplinas han aportado bastante, ha sido más en lo experimental y en lo clínico, y entonces tendríamos que estar pensando que la esfera de lo socioafectivo la atienden otros especialistas y la neurociencia nos permite entender, comprender, digámoslo así, la base material de todo ello. Sí, que esto nos aclara un tanto el comprender la relación que existe entre la emoción y el aprendizaje, ya con una perspectiva neurocientífica, sobre todo en este contexto que la pandemia marcó una afección en la parte psicoemocional de los estudiantes. Hay que reconocer, y no es secreto para nadie, que tuvimos unos estudiantes antes de la pandemia y estas generaciones traen ciertos detalles que en conjunto se deben de abordar la práctica, el entendimiento, sobre todo el análisis. El análisis, porque este campo de estudio pues es muy amplio y nos puede dar bastante apertura a nuevos conocimientos y sobre todo esos conocimientos que se tienen, pues ampliarlos un poco más. La siguiente pregunta en la que quisiera ahondar es, ¿qué prácticas educativas basadas en la neurociencia considera más efectivas para fomentar el aprendizaje en estudiantes de diversas disciplinas? Sí, miren, en un primer momento, si me permiten, quisiera remitirme primero al plano de cómo ocuparlo en términos de los estudiantes que se están formando en la educación inicial. Y en ese sentido, la neurociencia, desde algunos ángulos, y por eso lo decía en la primera pregunta, desde algunas tradiciones académicas, vamos a decirlo así, es muy transversal. Y entonces lo que hace es como un análisis sincrónico de las condiciones actuales, de cómo están las personas, mientras que otros le apuestan más a una mirada que tiene que ver con el trayecto, que tiene que ver con el paso. Esto es una mirada mucho más diacrónica, en la cual a lo que le estamos apostando es a un análisis del desarrollo. Creo que eso es muy importante destacar. Una buena teoría del desarrollo con un buen sustento neurocientífico nos va a permitir tener una comprensión mucho más amplia del fenómeno de lo que le pasa a los educandos en este sentido, ¿no? Y lo primero que tendríamos entonces que entender es que si solamente tomamos los aspectos descriptivos, estructurales, más menos procesuales que ha ido construyendo la neurociencia, pudiéramos vernos bastante limitados si no entendemos que hay un curso y una sucesión de cambios constante, no solo en los niños, sino que también, y eso ya se ha probado, y afortunadamente ahí la neurociencia tiene grandes aportaciones en torno a lo que pasa también en el envejecimiento. Esto es pensar que el ser humano siempre se encuentra, mientras esté vivo, en una condición de desarrollo, ¿no? Va a haber cambios y va a haber modificación. Eso en términos de la comprensión de las infancias. Pero ya eventualmente hacia los campos disciplinares, eso va a depender obviamente
Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho entre las universidades, tenemos que dialogar. Yo por eso agradezco mucho la invitación para participar acá con ustedes, porque abrimos esos espacios de diálogo, podemos llegar a no estar de acuerdo, pero ha sido una experiencia muy rica trabajar con gente que se dedica a las letras, la lingüística, la pedagogía, ciencias de la educación, la psicología, la filosofía, y entonces este tipo de ejercicios son los que nos abren un panorama más amplio, nos permiten tener ciertas nociones. Obviamente no nos vamos a hacer especialistas porque leamos 2 libros o porque tomemos un curso, pero nos van dando una serie de indicios para también no caer en el extremo. ¿A qué me refiero? Que la educación, y más bien pensar la educación como un escenario de interacción entre las personas, estará siempre determinada por otras formas y otras pautas muy complejas. ¿A qué me refiero específicamente? A que no podemos solamente reducir el ámbito de la educación a solo lo social, pero tampoco lo podemos reducir solamente a una descripción orgánica de lo que sucede en el cerebro, sino que más bien, quizá con esto termino, si me permiten, Rubinstein y colaboradores dicen, el desarrollo psíquico encuentra su fuente material en el sistema nervioso, pero encuentra la fuente de su contenido en la experiencia histórico-cultural. Y entonces el papel de la educación es hacer que esa experiencia histórico-cultural se fortalezca, se enriquezca, perdón, se sistematice y vaya avanzando. Sí, que ya para cerrar, una última pregunta que sería importante comentarla a grandes rasgos porque se me hace bastante interesante. En su opinión, ¿cuáles son las implicaciones de los hallazgos recientes en neurociencia para el diseño curricular en las ciencias, humanidades y artes? Sí, eso es algo muy interesante. Por un lado, si bien es cierto que no podemos apostarle a que la neurociencia en sí misma va a resolver cosas, sí podemos apostarle a que es un nivel de análisis que debería de existir. No me atrevo a decir en todas las currículas porque desconozco los perfiles de muchas profesiones, pero al menos lo que tiene que ver con el campo de la educación sí es importante conocerlo, porque también hay elementos orgánicos con los que reaccionamos. O sea, eso también es imperdible, es indisociable. Un ejemplo rápido, comentábamos, hemos platicado en estos días sobre la cuestión, por ejemplo, de la alimentación, la importancia de la higiene de sueño, que metabólicamente nos permite regularnos y eventualmente eso se refleja en niveles de alerta mucho mejores, pero esos niveles de alerta van a redundar en todo el funcionamiento cognitivo y en consecuencia en el aprendizaje. Entonces, son elementos que, digámoslo así, más que una cuestión de que llevemos a los sujetos a elementos experimentales si la disciplina no va para allá, como pudiera ser el caso de la formación en artes, sí es importante que lo sepan, sí es importante que lo conozcan en tanto estudiantes, ¿no? Esto es, no es lo mismo entender el mecanismo de la gente con la que trabajamos que entender el contenido mismo. Esto es, en el arte probablemente no tengamos mucho que hacer, aunque el arte se ha ido utilizando últimamente más como un recurso de intervención. Y por eso comentaba yo hace rato, la antropología, la sociología nos van arrojando muchos elementos, en este caso pudiera ser a la inversa. Más bien el arte tiene mucho que decirnos en materia educativa y tiene mucho que decirnos para ponernos otros retos en materia de neurociencia. Pero específicamente lo que yo pensaría en términos de la formación curricular es que los sujetos que se están formando en distintas carreras sepan que somos entes, voy a decirlo así, de manera muy común, entes biopsicosociales. Y cuando digo muy común, porque en realidad son variables o son niveles de análisis que queremos introducir y que son muy generales, pero pudiéramos decir que somos historio, biopsicoeconómico, religioso, social. Esto es, nosotros podríamos ponerle todas las variables que queramos, pero lo que es ineludible es el hecho de que por lo menos hay una gran esfera de lo social y hay una gran esfera de lo biológico interactuando en la composición, la constitución del ser humano, y es importante que los estudiantes lo sepan para no hacer apuestas en vano hacia epistemologías carentes de sustento y sobre todo pensar que cualquier comentario,
cualquier apreciación que se hace de manera disciplinar implica un compromiso epistemológico. Y en el caso de la educación, ese compromiso epistemológico en la mayoría de los casos se ve reflejado en la gente con la que trabajamos. Muy bien, doctor. La verdad, sus apuntes son muy interesantes, muy valiosos para la comunidad universitaria de aquí de la universidad. ¿Alguna conclusión que nos pudiera dejar de esta charla? Por motivos de tiempo, pues si quisiéramos tener el espacio, más adelante podría existir. Ya sabe, la virtualidad a veces nos permite bastantes cosas, pero sí le agradecería nos diera sus conclusiones, algún comentario adicional, por favor. Sí, en realidad lo único que yo pensaría es que más allá de la neurociencia o no, el campo al que se dediquen, siempre hay que hacerlo con mucho compromiso. Pero específicamente en aquellas disciplinas que trabajan e intervienen directamente con la gente, debe uno de ser muy cauteloso, debe uno ser muy cuidadoso, en el sentido de que tenemos que estarnos preparando constantemente. Tenemos que generar la apertura a distintos modelos, a distintas aproximaciones, a distintas comprensiones, pero eso no implica que cualquier cosa que llegue o surja es válida en sí misma, porque entonces lo que estaríamos haciendo es construir más espacios meramente ideológicos que basados en evidencia o para la construcción de la ciencia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Construir conocimiento sólido, construir conocimiento basado en evidencia y siempre tratar de estar contrastando eso que estamos aprendiendo con la realidad y a la inversa, ver cómo la realidad puede ser pensada desde estos marcos disciplinares, estos marcos teórico-conceptuales, metodológicos y hasta epistemológicos. Entonces, no queda otra cosa más que decir que trabajar con personas implica siempre estarnos actualizando, pero siempre con esa mirada histórica de lo disciplinar, sabiendo de dónde surgen o cómo es que surgen algunos modelos que pudieran ser desafortunadamente engañosos y que muchas veces nos dicen es que lo nuevo es lo mejor, no necesariamente. También hay que echarle un ojito siempre a las tradiciones académicas de más tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizaron, no solamente el día de hoy, sino a lo largo de este semestre. No quisiera sonar a tinte de despedida, pero pues este es nuestro último programa de este semestre. Agradecemos pues a las personas que nos han acompañado, al doctor por atender la invitación. Los esperamos el próximo semestre, saben, es un espacio abierto para hablar de la educación, para dialogarla. No me queda más que agradecer también a la doctora Magda Valdés, a la maestra Marcela Amador, al doctor Francisco Arce, que fueron personas que detrás de cámaras pues siempre están todavía en este proyecto, pues empujándolo, apoyándonos, aportándonos con invitados, con propuestas, con temas para el diálogo. Agradecer a Kino también aquí en los controles, que siempre está al pie del cañón. Yo pues, José Emilio Corral Trigueros, agradezco pues el espacio que se nos brinda aquí en Comunicación Radio WAPS, y no me queda pues desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias, doctor, de nuevo, un gusto que nos acompañara, y pues un excelente fin de semana, unas buenas vacaciones y nos veremos probablemente en febrero. Muchas gracias.